Te alabamos porque tú eres bueno. Señor. Para siempre es tu misericordia. Y estamos estrenando hoy porque tus misericordias son hechas nuevas cada mañana. Es por tu misericordia que no hemos sido consumidos. Te doy gracias, Padre, por este día maravilloso, lindo, que tú nos has dado para que lo disfrutemos. Gracias por Cristo Jesús y por la gracia tuya que ha sido manifestada en la persona de Jesucristo y ha llegado a nosotros. Y es por tu gracia que hoy podemos proclamar que tenemos de tu parte para nosotros el perdón de pecado, la salvación. Padre amado, reconozco que necesito de tu gracia para ministrar tu palabra. Me ubico bajo tu gracia para ministrar tu palabra y que la podamos recibir con un corazón limpio, y porque hay una promesa que dijo Jesucristo: bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Esa es nuestra esperanza, parte de nuestra esperanza. Pero que antes de verlo cara a cara, necesitamos verlo en el Espíritu. Que el Espíritu Santo abra nuestros ojos espirituales. Amén. Para que podamos ver y entender lo que tenemos que acomodar lo espiritual a lo espiritual. Y si el Espíritu Santo no nos revela, jamás vamos a poder entender las cosas del Espíritu. Así es que la petición es que no solamente a esta iglesia local, sino que a todo tu pueblo a nivel mundial derrames espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Cristo Jesús. Que alumbre los ojos de nuestro entendimiento para que podamos entender a la esperanza que tú nos has llamado. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Marilyn Arroyo ya está conectada. Dios te bendiga, Mari. De Saida Padrón, Dios te bendiga, Saidi. Coge para acá, para Puerto Rico. Gloria a Dios. Elizabeth Tirado, Dios te bendiga, Elizabeth. A ti y a la familia. Hazte un viajecito también para acá, para Puerto Rico, para verte. Gloria a Dios. Y a los hermanos que van a seguir conectándose, pues que la paz de Dios sea con todos y que el obrar de Dios sea en cada uno para la gloria de Él. Aleluya. Yo estaba escuchando un testimonio de un pastor en una palabra que estaba ministrando. Como yo de momento no pude apreciar lo importante de la anécdota que él trajo, me di cuenta después y no pude entonces memorizar el lugar donde sucedió lo que sucedió. Fue referente a un volcán que fueron generaciones tras generaciones que pudieron saber que en aquel lugar, en aquella montaña que se ve lejos, allí había un volcán peligroso. Dice la anécdota que ese volcán estuvo dormido por 600 años. Y cuando la generación que le tocó vivir para esa fecha, ya no lo tenían como un volcán peligroso, lo tenían como una montaña. Amén. Se veía a lo lejos y la confianza los llevó a acercarse más y a hacer viviendas cerca de aquel lugar. Hasta que el día menos pensado, el huracán dijo: se acabó el sueño, despertó, hizo erupción y fueron muchas las pérdidas de vida. Y vi interesante esa anécdota
porque así es en nosotros, lo que estábamos hablando en la reunión pasada, llamada la carne. La carne llega un momento en que se duerme. Y uno se goza, uno comienza a apreciar bien las cosas del Señor, pero el día menos pensado hace erupción. Entonces, un domingo podemos cantar, ha cambiado mi lamento en baile, y lo podemos cantar porque lo sabemos de memoria, pero a sabiendas que la carne ha tomado control, porque han llegado situaciones adversas a mi voluntad, la cual, si yo no entiendo el propósito de Dios en mi vida, le voy a dar riendas sueltas a la carne. Por eso hoy vamos a leer un poco las Escrituras y que Dios me ayude para poder impartir Amén. la palabra que Dios quiere que recibamos en el día de hoy. Y en Lucas capítulo 24, vamos a leer una escritura que yo sé que creo que todos los que estamos aquí y los que nos están escuchando y viendo a través del video conocen estas escrituras. Se le conoce como los caminantes de Emaús. Pero si ustedes notan, yo hoy no traje la versión Reina Valera, sino que traje la pechita. ¿Por qué traje la pechita? Porque me puse a estudiar esta mañana y esta versión hay una parte donde habla muy diferente a la versión Reina Valera y a otras versiones que yo tengo que las busqué y no hablan como habla la pechita. Yo tengo la pechita porque tengo dos Biblias, pechita que las dos, ambas me las regalaron. Pero me gusta leerlas porque hay muchas cosas que hablan muy diferente a la Reina Valera, que es la que comúnmente usamos. Y vamos a leer del verso 13 en adelante. Hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Capítulo 24 de Lucas y verso 13 en adelante. He aquí que en ese mismo día 2 de ellos iban a una aldea llamada Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. 2 de ellos se está refiriendo al contexto anterior a los discípulos. ¿Okay? Uno de ellos se llamaba Cleofas, el otro no da nombre a la Biblia, pero eran 2 de ellos, de los discípulos, que ya habían estado con el Señor, que habían escuchado al Señor hablar, habían escuchado al Señor decirle lo que él lo que le iba a pasar, que era necesario, lo que le iba a pasar. Todo eso se lo está narrando Cristo a ellos. O sea, no era que ellos no habían recibido la palabra, pero había una situación y la vamos a descubrir aquí, para ver si yo me tengo que identificar con esos 2 discípulos. Y en parte yo me identifico con ellos, yo no sé usted. Vamos a leer la Biblia y cada cual se autoexamina. Si no se tiene que identificar con ellos, bueno, pues porque usted se la sabe toda, pues gloria a Dios por eso. Pero tenga cuidado, tengamos cuidado. Conversando entre sí, se acercó
se acerca de todo, perdón, voy a leer de nuevo. Y aquí que en ese mismo día 2 de ellos iban a una aldea llamada Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén, conversando entre sí acerca de todo lo que había sucedido. Y conversando y discutiendo uno con el otro, sucedió que Jesús vino y los alcanzó. Ya Jesús había resucitado. Y caminaba junto con ellos, pero sus ojos estaban velados para que no les reconocieran. Ahí la Biblia está hablando, mire, de estos ojos, de los ojos físicos, ¿ok? Entonces él les dijo, ¿qué son estas cosas de las cuales hablan entre ustedes mientras caminan entristecidos? Y uno de ellos, cuyo nombre era Cleofas, contestando le dijo, ¿eres tú ciertamente el único forastero en Jerusalén que no está enterado de las cosas que han sucedido en ella en estos días? Es interesante esa conversación. ¿Cómo le hablan al que precisamente del cual ellos están hablando y todo lo que había sucedido? Pero ahora los ojos de ellos están velados para que no los reconozcan después de la resurrección. Él les preguntó qué cosas. Ellos le respondieron, respecto a Jesús de Nazaret, varón que era profeta, poderoso en palabra y en obras ante Dios y ante todo el pueblo. Pero los principales sacerdotes y los ancianos lo entregaron para que fuera condenado a muerte y lo crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él fuera el que habría de redimir a Israel. Y aquí hace ya 3 días que sucedieron todas estas cosas. Y también algunas mujeres de entre nosotros nos han sorprendido porque fueron temprano al sepulcro y al no encontrar su cuerpo vinieron a informarnos que habían visto ángeles allá, quienes les dijeron que él estaba vivo. Y también algunos de los nuestros fueron al sepulcro y encontraron tal como las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús le dijo, oh insensato, aquí es que hay una diferencia a lo que dice esta Biblia a lo que dice la Reina Valera. Oh insensatos y duros de corazón. ¿Qué dice su versión? ¿Ah? Aquí dice duros de corazón. Para creer en todo lo que los profetas han hablado. ¿No estaban estas cosas dispuestas para que el Cristo padeciera y entrara en su gloria? Y empezando desde Moisés y por todos los profetas, les explicaba lo referente a él en todas las escrituras. Al irse acercando a la aldea a donde iban, él les hizo creer que iba a un lugar más adelante. Pero ellos le insistieron diciendo, quédate con nosotros porque ya ha declinado el día y está oscureciendo. Entró pues y se quedó con ellos. Y aconteció que al sentarse con ellos a la mesa, tomó el pan y bendiciéndolo, lo partió y les dio. Y al instante le fueron abiertos los ojos y los reconocieron, pero él fue quitado de ellos, o sea, desapareció de momento. Y se decían el uno al otro. ¿Qué dice el verso
32 de su Biblia. Y se decían el uno al otro. ¿Qué sigue? En nosotros, mientras Y nos se- hablaba en el camino. No al día. No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras. Ok, mire lo que dice esta versión. Y se decían el uno al otro, ¿no estaba endurecido nuestro corazón dentro de nosotros cuando nos hablaba por él, por el camino, y nos explicaba las escrituras? Amén. ¿Por qué yo decidí traer esta versión? Porque para mí esto, de acuerdo al contexto bíblico, está más cerca del original que lo que dice la versión Reina Valera. ¿Por qué? Un corazón endurecido, que es el corazón de piedra. Ezequiel 36, Dios a través del profeta promete quitar el corazón de piedra, poner uno de carne, o sea, uno sensible a la palabra de Dios. Estos discípulos, aunque habían escuchado a Jesucristo hablar todo lo que habló, imagínense 3 años al lado de Cristo, ven cómo las escrituras que él le hablaba respecto a él mismo tienen su cumplimiento, y aún así tenían dudas. ¿Por qué? Porque todavía el corazón de ellos estaba endurecido. Tenía que manifestarse en ellos, como en mí, la promesa de Dios a través de Ezequiel. Quitar el corazón de piedra para poner uno de carne. Amén. Y usted sabe por qué yo me identifico, por lo que le dije al principio, que comparé la carne con el volcán ese que estuvo dormido por muchos años. Y puede que venga hoy domingo aquí Víctor Pérez aquí a predicarle la palabra, contento, alegre. Qué bueno, hermano. Pero yo no sé lo que me va a pasar después que yo salga de aquí. Amén. Durante el día. No sé con qué me voy a encontrar, con alguna situación que esté en contra de mi voluntad, que afecta a mi ego. Donde yo estuve escuchando a un teólogo hablando del corazón. Y yo nunca había escuchado lo que ese hermano dijo. Y dijo que para los griegos, recuerden que el Nuevo Testamento fue escrito en griego, que para los griegos el corazón del hombre es la mente. Amén. ¿Se acuerda cuando Cristo le dijo a los escribas y fariseos? Bien profetizó de ustedes el profeta Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Dios prometió, y por eso Pablo dice que 1 Corintios 3, que los creyentes, él dijo a los corintios, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces, esta palabra que yo recibí la inquietud esta mañana, yo dije, pues déjame ir a las escrituras. Eché a un lado la que tenía para ministrar esta. Porque yo veo de suma importancia que nosotros tenemos que tener mucho cuidado cuando leemos las escrituras donde hay el mandato. No es opcional que nos vayamos renovando en el espíritu de nuestra mente. ¿Cómo era que nosotros caminábamos
por donde caminábamos antes de estar en Cristo, conforme a la corriente de este siglo, Efesios capítulo 2, conforme a nuestros pensamientos. Y cuando estábamos en ese ambiente, era primero yo, segundo yo, tercero yo. Amén. Somos amigos hasta tanto no me ofendas. Amén. Porque si me ofendes, me vas a encontrar. Amén. Pero esa manera de vivir que nosotros teníamos no es la misma que tenemos que poner en práctica ahora que el Señor nos eligió, nos llamó por medio del Evangelio y nos trajo a Cristo Jesús. Amén. Por eso, cuando yo termino los domingos aquí de ministrar, la mayor parte de las veces aquí hay un hermanito que viene y me dice, esa palabra fue para mí. Pero yo le digo a ese hermanito que está frente a mí aquí, que esta palabra que yo estoy ministrando es para mí. Si ustedes quieren cogerla también, pues, ella da para todos. Amén. Amén. Pero Miguel es para mí. Así es que Para mí también. Para mí también. entonces, Para todo. yo le dije a ustedes en reuniones pasadas que creo que una de las cosas que nosotros tenemos que aprender es a orar. Amén. Y nosotros dedicamos mucho tiempo a orar por nuestras necesidades. Que no es que necesitemos alimentos, no es que no vamos a necesitar ropa para vestir nuestro cuerpo. No es que alguna vez tengamos que visitar a un médico. Amén. Pero por algo Jesús nos advirtió: busquen del reino de Dios primero. Y que todas las demás cosas serán añadidas. Y nosotros podemos aprender de memoria, saber de memoria lo que dice Colosenses 1:13. Que Dios nos trasladó. Hermano, eso está en pasado. No es que lo va a hacer, es que nos trasladó del reino de las tinieblas, nos sacó de allí y ahora nos tiene en el reino de su amado Hijo. Amén. Y esas tinieblas hemos recibido la palabra, ese reino donde estaba precisamente era en nuestros corazones. Entonces ahora en mí se tiene que manifestar en el crecimiento espiritual que yo voy teniendo todo lo que pertenece y que yo he recibido, revelación que Dios me ha alumbrado, las actitudes que pertenecen al reino de la luz. Amén. Porque el propósito de Dios con cada uno de nosotros no es conmigo nada más, no es con alguno, es con todos los creyentes, es conformarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y en cuanto a la oración, yo les había dicho hace tiempo que una de las oraciones, después de la que Cristo hizo, que María la citó, que está en Juan 17, que oró por la unidad. Mire, hermano, no es pecado si nosotros repetimos esa oración. No. Pedirle a Dios por la unidad, pero no por la unidad que se cree un concilio terrenal. Es la unidad por la cual Cristo oró. Por la unidad. Y que esa unidad Él puso el modelo.
Eso es bien importante que lo veamos, porque el modelo del tabernáculo allá en el viejo pacto que Moisés levantó en el desierto, lo levantó porque Dios le mostró el modelo primero. Nosotros no tenemos excusa para la unidad por la cual Cristo oró, porque esa unidad Él dijo que era como tú y yo somos uno. Yo en ti, tú en mí, que ellos sean en mí. Ahí, Amén. Esa es la verdadera unidad del Espíritu. Cristo como hombre no tuvo una fe en el Padre diferente a la que nosotros tenemos. Por eso es que en Efesios 4, cuando habla de los ministerios, de los 5 ministerios, que en esos 5 ministerios estaban en Cristo, y Él los transfiere a los apóstoles para que capaciten a los santos para la obra del ministerio. ¿Cuál ministerio? ¿Cuál es el ministerio que tenemos? La edificación de la iglesia, que todos nos tenemos que dar para lo mismo, para la edificación. Amén. Hasta que todos lleguemos a ¿qué? A la unidad de ¿qué? De la fe. Aquí yo no puedo estar creyendo una cosa, la hermana María otra, Josín otra, Raúl otra, referente al mismo tema. No podemos estar, porque ya eso es división. Amén. Tenemos que estar en un mismo sentir, en un mismo pensamiento, Amén, creyendo lo mismo. Por eso esta oración que hace Pablo, cuando supo del amor y la fe que tenían estos hermanos en Éfeso, él comenzó a orar por ellos al Padre de nuestro Señor Jesucristo, y que esta oración debe ser una oración que nosotros la tengamos presente cuando vamos a orar. No orar por mí nada más, sino orar por qué, y no por esta iglesia local, sino por toda la iglesia de Jesucristo que está diseminada en el mundo entero. ¿Ah? Y Pablo dice en 1 Corintios 1:15: por este motivo he aquí también yo, desde que me enteré de su fe en nuestro Señor Jesucristo y de su amor para con todos los santos, no ceso de orar, no ceso de dar gracias por ustedes, mencionándolos en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les conceda espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, para que los ojos de sus corazones, mira lo que dice esta versión. ¿Qué dice la suya? Verso 18. ¿Ah? porque la palabra de la cruz es No. Efesios 1:18. Pues me perdonan, es Efesios capítulo 1 y verso 15. ¿Qué dice su versión? Los hermanos que están conectados en el, viendo y escuchando el video, que busquen su Biblia también, hagan como los verianos. 1:18, ¿qué dice su Biblia? Alumbrando los ojos de nuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza en eterna, ha sido llamado, cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos.
para que los ojos de vuestro entendimiento, ¿verdad? Esta versión dice, para que los ojos de sus corazones. O sea, este cuerpo y el suyo tienen unos ojos físicos para ver las cosas terrenales. Pero las cosas espirituales no se pueden ver con estos ojos. Ver es cuando yo escucho y en mi corazón o en mi mente no hay tropiezo para yo recibir la revelación de esa palabra que Dios me está dando y poderla entender. Y por eso necesitamos pedirle a Dios en esta oración que hizo Pablo. Vamos a hacer la nuestra para orar unos por los otros cuando estemos orando. Por toda la iglesia, repito, de Jesucristo que está diseminada en el mundo entero. ¿Por qué? Hermano, estamos viviendo tiempos peligrosos. Amén. Y el apóstol Pedro dice que hay muchos que tuercen las escrituras para su propia perdición. Para su propia perdición. Cuando Pedro y Juan fueron a entrar al templo, aquella puerta por donde tenían que entrar se llamaba la Hermosa. ¿Quién estaba allí? Un cojo que la costumbre de él era sentarse allí esperando, mendigando que alguien le diera una limosna. Amén. Cuando Pedro y Juan pasaron, ¿qué le dijo Pedro? ¿Qué le dijo? Yo no tengo oro ni plata, mas lo que tengo te doy. Hermano, yo no puedo dar, ni usted tampoco, lo que no tenemos. Amén. Pero por lo menos nosotros que llevamos 10, 15 años en el Evangelio, otros 20, es tiempo que hayamos entendido lo que es el Evangelio, por lo menos, que es lo básico, para cuando tenemos que ministrárselo a alguien. Amén. Y no se preocupe, porque si usted lo ha entendido es porque lo tiene. Pero si uno no puede ministrar correctamente lo que es el Evangelio a una persona que está en tinieblas, como yo he testificado aquí, con el encuentro que tuve con 2 testigos de Jehová en Vegalta. Se quisieron dar brillo, ¿no? Porque nosotros somos los que estamos cumpliendo el mandato de ir de 2 en 2 para predicar el Evangelio. Y yo le dije, pues, ¿qué es el Evangelio? Yo ¿Qué es el Evangelio? me quedé sorprendido porque ninguno de los dos pudieron contestarme. Yo le dije, pero ¿cómo es posible? Usted se tiene que dar cuenta que no ha sabido explicarme lo que es el Evangelio y usted me dice que están saliendo a predicar el Evangelio. Entonces, ¿cómo es posible yo creer que usted está predicando algo que usted no conoce ni sabe lo que es? Amén. Bueno, yo puedo hablar de esa anécdota de los testigos de Jehová, pero yo creo que hay cristianos que llevan 15 y 20 años que no saben. Que no saben nada. Y recuerden que yo le he dicho aquí, no es qué significa la palabra evangelio. Eso es otra cosa. Bueno, las buenas noticias. Pero ¿qué es el evangelio? Que Pablo da la definición en Romanos 1, 16, 17. Y eso es bueno saberlo por el bien de uno. Amén. Poder explicárselo a otros que no lo entienden. Amén. Porque inclusive hay muchos que se congregan, que esperan a Cristo, pero están tratando de salvarse por sus obras. Pastores que están enseñando las escrituras torcidamente. Yo los escucho y los veo ahí en YouTube.
Y como les dije ahorita, hermano, vamos a despertar, si es que hay sueño espiritual, vamos a despertar el sueño, como le dijo Pablo a la iglesia de Éfeso. Despiértate tú que duermes. Amén. Levántate entre los muertos y la luz de Cristo te alumbrará. Nosotros necesitamos ser alumbrados, porque mientras estemos en este planeta Tierra, estamos caminando con un cuerpo muerto que de vez en cuando y de cuando en vez quiere manifestarse como que está vivo, que es la carne, es el viejo hombre. Y usted me dirá, bueno, pues la Biblia se contradice, porque en Efesios 6 dice que el viejo hombre fue ya crucificado. Eso legalmente es una realidad. Eso sucedió en Cristo. Pero posicionalmente en nosotros, todavía no. Ese viejo hombre, caminamos para donde quiera que vamos con él. Si no fuera así, Jesucristo no nos había dado la herramienta para vencer a ese viejo hombre, a la carne cuando quiere manifestarse. Amén. ¿Qué fue lo que nos dejó Cristo? Capítulo 9 de Lucas. El que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Por qué cada día? Que mire, mientras estamos aquí, ha cambiado mi lamento en baile. Pero vamos a examinarnos ahora, estando aquí mismo. Si yo estoy viviendo por rencores pasados, por cosas que me hicieron, mientras todo eso esté ahí, tenemos que reconocer que hay un corazón endurecido. Por eso Pablo dice, y nos dice en Colosenses 3, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad de las cosas de arriba donde está Cristo sentado. Mi hermano, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre, allí no hay rencor, no hay odio. No. Allí lo que hay es amor, unidad, amén, felicidad. Amén. Cuántas cosas buenas, lindas, maravillosas podemos descubrir a la luz de la palabra, y que Dios quiere transmitir eso a través de nosotros, para que a través de nosotros seamos los instrumentos de la manifestación de la gracia de Dios. Cuando un vecino o algún amigo me diga, oye, pero ya yo no te veo a ti con el coraje y ese genio que tú tenías antes, que yo no me sepa dar brillo, no, que yo aprenda como aprendió Pablo, no yo, es la gracia de Dios en mí. Esto no proviene de nosotros. Por eso es que mientras más Cristo como la luz nos alumbre, es que tenemos que tener en cuenta que la palabra de Dios, según Hebreos capítulo 4, es como una espada. ¿De cuántos filos? De dos filos. Bueno, a través de la palabra ya me alumbra, me va revelando a Cristo, pero también me va revelando quién soy yo. ¿Quién soy yo? Amén. ¿Qué todavía yo tengo que entregar al Señor y renunciar? Que ya eso no vale. Porque es que se nos olvida alguna cosa. Se nos olvida que la experiencia que tuvo Jacob, esa experiencia fue para él, no para mí. Estuve escuchando a un hermano que dice que el nombre de Jacob en hebreo, yo creía que era usurpador.
Y él dice que no, él dice que el significado de esa palabra en hebreo es tramposo. Tramposo. Y yo digo, wow, esto es verdad, porque cuando yo estudio la vida de Jacob, todo lo que él consiguió, que Dios se lo había prometido, él lo quiso conseguir por su fuerza, haciendo trampa. Y lo lindo es, no lo lindo, lo feo es, que para comenzar, su madre actuó en mutuo acuerdo, hasta lo aconsejó que debía hacer. Por eso hay que tener cuidado de quién uno recibe consejos y cómo uno da consejos a veces. Amén. Porque a veces uno se deja llevar por la amistad que me une con ese hermano. Entonces cuando pasa algo yo quiero aconsejarlo para que no se sienta mal. Todo esto se da. Si no hay el crecimiento espiritual, todo esto se da. Pero cuando Pedro se puso el apóstol Pedro se puso a manifestarse en hipocresía y el apóstol Pablo se dio cuenta, Pablo no lo llamó a una oficina aparte, públicamente. Amén. Lo reprendió, porque era digno, dice Pablo, de esa reprensión. Que mientras comía con los gentiles era gentil, pero cuando venían los judíos, entonces se apartaba de los gentiles. Y eso es hacer acepción de personas. Aquí dentro de nosotros no puede haber acepción de personas. Todos los que nos hemos convertido somos unos en el Señor y todos necesitamos. Amén. Y nos necesitamos los unos a los otros. Amén. Y nosotros hablamos de Dios, que Dios es amor, que es misericordia, que es la gracia de Dios. Bueno, tantas cosas lindas que hablamos de Dios. Pero entonces se nos olvida cómo era que nosotros estábamos antes de estar en Cristo. Y ahora que llegamos, por la gracia de Dios, a estar en Cristo, se nos olvida que Dios es amor. Alfarero. Amor. Se comparó con un alfarero. Señor Jesús. Jeremías 18. Cuando le dijo a Jeremías, levántate, ponte en pie y vete a la casa del alfarero. Cuando él llegó, el Señor le dijo, ¿qué ves? Bueno, estaba viendo el alfarero y veía que la vasija que estaba haciendo se le iba pérdida. Pero el alfarero no se daba por vencido. Cogió otra masa y pegaba a hacer, porque el alfarero quería hacer una vasija conforme al modelo que él quería, no como lo quería la vasija. Entonces Dios le dijo a Jeremías, si el alfarero puede hacer eso con esa masa, ¿no puedo yo hacer lo mismo con el pueblo de Israel? Ahora, dígame, porque yo quiero aprender, ¿qué tiempo lleva Dios tratando con ese pueblo que Él eligió? Es su pueblo elegido, que hay promesas para ese pueblo, pero ¿por cuántas ha tenido que pasar ese pueblo? Desde que cayeron en esclavitud en Egipto, ahí estaban bajo la mano poderosa, malvada de Faraón, en esclavitud. Pero mientras más Faraón los afligía, ¿qué dice la Biblia? Que más se multiplicaban. Y eso fue lo que Moisés vio en la zarza. Porque la zarza es un arbusto terrenal
esa zarza habla de ese pueblo que estaba allí en la aflicción, pero había alguien de Faraón. Le dice Dios a Moisés en esa zarza: están bajo fuego, están sufriendo, Amén. pero el fuego no los va a poder consumir. ¿Por qué? Porque yo estoy, ese es mi pueblo. Ese es mi pueblo. Amén. Está bajo mi protección, pero tienen que pasar por eso. Hermano, esto no es fácil. Cuando me llega una prueba, porque hay pruebas fáciles de pasar, Amén. pero hay pruebas que son difíciles. Son difíciles de pasar. Pero qué bueno si no olvidamos que estamos en manos del alfarero. Y tenga cuidado porque nosotros se nos da un dolor. El doctor me recetó una pastilla después de hacer un diagnóstico. Oiga, y qué tremendo doctor. El dolor se me desapareció. Me encuentro a otro hermano más adelante con dolor y yo le digo: muchacho, toma esta pastilla para que tú veas, sin saber qué le está provocando ese dolor. Entonces a veces nos creemos que por la prueba que yo tengo que pasar y que Dios me mete, porque Él me quiere dar una forma, somos vasijas de barro, lo dice Pablo. Hay un tesoro dentro de nosotros, en esta vasija de barro, para que la excelencia sea de Dios y no de nosotros. Y nosotros como vasija en manos del alfarero, Él se propuso de conformarnos a la imagen de su Hijo. Y no quiere decir que por la prueba que yo estoy pasando, o que he pasado, o que voy a pasar, es la misma que usted tiene que pasar. Dios sabe de qué yo estoy falto. Amén. Y Dios sabe por dónde me va a meter. Amén. ¿Cuál es el trato de Él para mí? Él lo sabe. Amén. Pero también sabe cuál es el trato que tiene que darle a cada uno de sus hijos. Amén. Todos con el mismo propósito. Eso sí. Con el mismo propósito. Con el mismo propósito. Y nosotros es necesario que veamos esto, que lo logremos ver, que lo aceptemos después que lo hayamos entendido, porque hay que repetir esto que le voy a decir. Satanás está en contra de que la iglesia sea edificada. Amén. Y hay muchas formas de él actuar para que las congregaciones y en las congregaciones haya divisiones. Y ahorita dije que si nosotros no estamos en la misma fe, yo creyendo una cosa, ustedes otra, que él otra, nos reunimos juntos, pero ya dentro de nosotros hay división. Sí. Por ejemplo, yo he escuchado pastores que tienen teología y diplomas y decir, cuando interpretan al caballo blanco de Apocalipsis, no es del 19, ese sabemos que es Cristo, que viene un caballo blanco y una espada. El de Apocalipsis 6 viene montado en un caballo blanco, pero no trae espada, trae un arco, pero no tiene flecha. Muchos están interpretando que ese primer caballo es el evangelio, que no tiene que tener flecha el que lo monta, porque ya el evangelio fue tirado. Y tenemos que tener cuidado. Amén. ¿Usted sabe por qué no trae flecha para el arco? Porque ese que viene y se manifiesta en ese caballo es el anticristo. Amén.
¿Usted sabe por qué no tiene flecha en el arco? Porque él no viene en son de guerra. No. Él viene en son de paz. Con la capacidad que el diablo le da, como dice el profeta Daniel, un hombre poderoso en enigmas. Cualquier problema, los problemas que hay ahora en el mundo entero, él los va a resolver. ¿Y qué van a decir? Y lo van a clamar. Ese era el que necesitaba. Los primeros 3 años y medio, al terminar los primeros 3 años y medio, ahí comienza la gran tribulación. Donde nosotros, la iglesia, cuando comience esos 3 años y medio finales, si usted lee en el capítulo 11 de Apocalipsis, ahí es donde el Señor se va a aparecer, porque ha sido tocada, ¿qué? La final trompeta. Quiere decir que el anticristo, con las señales que están habiendo ya, que nos están diciendo, que todo esto se está acercando, lo que quiere decir es que ya el anticristo tiene que estar nacido, tiene que haber crecido y está grande, porque el que viene en ese caballo no es un niño. No es un niño, es un personaje. Amén. Es un hombre. Amén. No es un bebé. Quiere decir que la iglesia, aunque no va a pasar por la gran tribulación, pero sí va a haber el preludio. Porque Pablo lo dice en los tesalonicenses, no yo. Cuando habla de la reunión de nosotros con el hijo de perdición, no se alarmen por carta como si fuera de nosotros, porque no será hasta tanto que la apostasía se manifieste, y la apostasía está. ¿Y se manifiesta quién? El hijo de perdición, el hombre de pecado. Ese es el anticristo. Ese es el anticristo, hermano. Estamos advertidos. Están apareciendo falsas doctrinas. Amén. Es bíblico, que lo enseñó Jesucristo, nuestro Maestro, que donde estaba creciendo el trigo, sembrado por el Señor, que somos nosotros, Satanás va a venir y va a sembrar cizaña. Cizaña. Por eso, nosotros ni debemos ser chismosos, ni aceptar chismes de nadie. Amén. Porque así es que se dividen las congregaciones, hermano. Si le hablan mal de mí, no es que me van a dejar al garete, llámenme solo. Pero aquel hermano le sigue pasando el mensaje al otro, aquel otro, oye, supiste que... Amén. Y después, cuando nos encontramos en los hogares allá, en vez de hablar de la palabra que Dios nos está dando, se sigue echándole leña al fuego. Amén. Satanás allá soplando desde el infierno. Amén. La levadura. Y por eso es que, o sea, una de las razones por las cuales a muchos creyentes, fíjense que yo digo creyentes, no les gusta este tipo de reunión. Y aún nosotros en las reuniones tenemos que cambiar. ¿Sabe cómo nos llaman a nosotros? Los que cantamos 4 o 5 cánticos y después venimos con la palabra en la forma que ustedes están sentados. Hay muchos pastores que le llaman, a ver si me acuerdo, culto de parroquia. ¿Y por qué culto de parroquia? Bueno, usted va, si quiere vaya a la tarde que dan misa ahí en Toalta. Y miren cómo se sientan los católicos, todos mirando hacia a lo que le llaman altar.
Y el cura es el que se mueve para allí y para acá. Y todos los demás, espectadores. Amén. Entonces nosotros tenemos que, no es que nos sentemos de otra forma, es nuestra mente. Sí. Tenemos que renovarnos en el espíritu de nuestra mente. Desvestirnos del viejo hombre para poder vestirnos de nuevo. Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Y muchos creyentes, pues como vienen de unas reuniones o de, como le llaman, cultos, donde hay música, donde hay alboroto, donde hay tantas cosas que se dan, entonces llegan aquí, ven que apenas cantamos 3 o 4 cánticos y luego viene la palabra. Pues no, la administración de la palabra no es tan importante, pero sí es importante las cajeras, los brincos, los gritos, las lenguas que no se saben lo que están hablando. O sea, en otras palabras, el desorden. Amén. No, esos hermanos, esos allá arriba están muertos espiritualmente. ¿Ve? ¿Por qué? Porque no hay lo que les dije. Y si usted quiere ser avivado, ¿usted sabe quién es el que nos da vida a nosotros? Pues Cristo. Cristo. No hay otro. Si usted tiene a Cristo, pues usted tiene, y yo tenemos que estar avivados todo el tiempo. ¿Qué más vida que esa? Y el gozo no es para yo manifestarlo cogiendo y brincando y hablando en otras lenguas aprendidas que no se sabe lo que es, un desorden fuera de las Escrituras. Porque no es tener la Biblia. No. Hay que tenerla, escudriñarla, pero estamos teniéndola para descubrir el diseño de Dios para nosotros. Amén. Termino con esto. En cierta ocasión se le presentan a Jesucristo gente que no creen en la resurrección. Pero habían oído decir que Cristo era la resurrección, que creía en la resurrección, que hablaba de la resurrección, que había esperanza de resurrección. Le tiraron una carnada a ver si Cristo caía. Moisés mandó que si una mujer se casaba con un hombre y éste moría sin dejar descendencia, que el hermano de ese que murió la tomara para que le levantara descendencia a ese hermano que murió. Esta mujer tuvo 7 hermanos como marido y todos murieron sin haber dejado descendencia. En la resurrección, ¿de quién va a ser mujer esta mujer? ¿De quién va a ser esposa? ¿Qué le dijo Cristo? Ustedes ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. Yo puedo tener las Escrituras, puedo tener 5 Biblias, 6 en casa, pero ignorarlas, porque estoy viviendo en una forma que no me dicen las Escrituras. ¿Y cuántos hay así? Amén. Y Cristo le dijo, ustedes no conocen, la tienen, pero la ignoran, porque en la resurrección serán como los ángeles. ¿Cómo los ángeles? Bueno, pues ellos ni se casan ni se dan casamiento. Así vamos a hacer cuando estemos con el Señor. El casamiento es aquí, casamiento físico. La multiplicación de hijos es aquí. Y esto es una tipología de lo que quiere el Señor, que vamos para una boda con Cristo. Pero mientras estamos aquí, Él quiere que llevemos fruto, que nos multipliquemos. Como Pablo le dijo a los Gálatas y nos dice a nosotros, en cuanto a Gal y Sara, Él dijo, nosotros los creyentes somos como Isaac.
¿Hijos de qué? De la promesa. ¿Y a quién Dios le prometió a Víctor Pérez? ¿Con quién fue que Dios estuvo hablando para decirle, mira, te prometo a Víctor Pérez, te prometo a Gladys, te prometo que te voy a dar a María, a Miguel, a Juan? ¿Con quién fue? Usted me dirá, bueno, pues fue con Abraham, porque Dios le dijo a Abraham que lo iba a bendecir, y en tu simiente, que es Cristo, serán benditas todas las naciones. Amén. Pero es en la simiente. Vamos a terminar leyendo. Porque nosotros somos como Isaac, hijos de la promesa. A ver, ¿a quién fue que Dios le hizo esa promesa de todos nosotros? Vamos al Salmo, Salmo 2. Con esto terminamos por el día de hoy. Ahí mismo. Salmo. Dice, ¿por qué se enfurecen los pueblos y las naciones piensan en lo que no es vano? O en lo que es vano, perdón. Los reyes y los gobernantes de la tierra se levantan y unidos han consultado contra Yahweh y contra su ungido. ¿Quién es el ungido de Yahweh? ¿O de Dios? Cristo. Diciendo, cortemos sus ligaduras y arrojemos de nosotros su yugo. El que habita en el cielo se reirá, y Yahweh se burlará de ellos. Entonces hablará contra ellos en su ira, y los aterrorizará en su furor. Yo he establecido a mi rey en Sión, mi monte santo. Dios ha establecido un rey en Sión, en el monte santo. ¿Quién es ese rey? Jesucristo. Para que declare mi pacto. Yahweh me dijo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Pídeme y te concederé las naciones, y por herencia tuya y por posesiones tuyas los confines de la tierra. Tú las regirás con vara de hierro, las desmenuzarás como vasos de alfarero. Ahora, oh reyes, actúen sabiamente, acepten corrección, oh jueces de la tierra, sirvan a Yahweh con temor y tómense de él con temblor. Besen al Hijo para que no se enoje, no sea que se extravíen de su camino, pues su ira puede encenderse repentinamente. Dichosos todos los que confían en él. ¿A quién fue que Dios le dijo, pídeme que te voy a dar por herencia? A Cristo Jesús. Por eso nosotros somos como Isaac, en el sentido de que Abraham vino por una promesa que Dios le hizo a Abraham y a Sara. Ahora nosotros estamos en Cristo porque la promesa se la hizo el Padre al Hijo. Amén. Cristo, como es obediente, el Padre le dijo, pídeme, él le pidió. Y aquí nos tiene. Todo esto procede de Dios, hermano. La paz de Dios sea con todos. Amén. Y si así Dios lo permite, continuaremos ministrando la palabra y recibiéndola y examinándola para ver qué hay en nuestros corazones todavía que tiene que ser eliminado. Porque hay unas escrituras ahí que las dejé sin leer por el factor tiempo. Pero mientras en nuestros corazones hayan situaciones de un corazón endurecido, la revelación de la palabra y el entendimiento de la palabra
no lo vamos a recibir. Y esa no es la voluntad de Dios. La paz de Dios es con todo. Dios les bendiga. Amén, igualmente.